Mi sueño sería ir con mi familia a Cartagena de Indias. Y quiero continuar mi sueño en Cartagena de Indias con mi familia. Soy Leonardo Chávez y mi sueño es ir a Cartagena de Indias. El deseo que tengo no es mío, es de mi hija, que tiene 7 años, y su deseo es que terminemos la casa de Portugal para podernos a marxar con la família. I el nostre somni de família us l'explicarà la Carme. Sí, és un somni familiar, poder marxar de viatge, els 5, nosaltres 2 més els 3 nens, a Califòrnia. Exacte, volem anar a Los Angeles, San Francisco, i tenen aquesta il·lusió. Perquè són 3 adolescents. I volen veure San Francisco. Bueno, doncs aquí estem per demanar-vos un somni petitet. Fins on arribi. Per 5 persones. Almenys ens pagarem el nostre. Els seus ja els pagarem nosaltres. Ya está. Muchas gracias. Mi sueño no es otro que poder ir a Nueva York. Más que nada me gustaría por ver la cara de mi mujer y de mi hija, que es algo que siempre han querido. Mira, me muestra la piel de gallina. Y bueno, me encantaría poder llevarlas, verle la cara de satisfacción sobre todo a ellos, y ese es mi sueño. Doncs bueno, el meu somni de sempre ha estat una Harley Davidson. M'han agradat molt les choppers i bueno, aviam si tot va bé, tinc força sort i puc complir el meu somni molt tard. Vale? Gràcies. I el meu desig és molt especial. El meu marit viu sempre a Turquia per raons de feina i nosaltres vivim a Catalunya. Aleshores el nostre somni seria poder passar unes vacances una mica llargues a Turquia amb el meu marit. Alba! Ai, desperta! Què passa? Ai, estava somiant! Quin somni més bonic! I quin era aquest somni? Marxàvem tots de viatge! A on? Tota la costa és d'Estats Units! Amb una autocaravana grossa, grossa, grossa i plena de globus! Ojalà el premi de l'illa ens el faci realitat! Ai, sí! Quina il·lusió! A veure, diuen que els psicòlegs estan una miqueta xalats, però això jo no m'ho crec. No, mireu-me com estic jo, de guais. I el meu somni és que em pagueu la carrera de psicologia. No serà molt car perquè ja començo el segon any. O sigui que venga, va, enrotlleu-vos. Mi deseo sería hacer un crucero por el Mississippi, pues es la única cosa que me ha pasado últimamente que me ha motivado a tener un deseo en la vida, puesto que llevo unos años pasándolo bastante mal y estaba totalmente desmotivada. Y entonces, pues como me pasaba por aquí, me han dicho que se podría cumplir mi deseo, pues querría esto, lo que ahora mismo es lo único que me hace ilusión, que sería, pues eso, un crucero por el Mississippi. Y el deseo que yo quiero pedir es que mi pareja se pueda reunir con sus hijos este verano, que este verano ya se pueda reunir con sus hijos que están viviendo en Marruecos y tienen que pasar a este país. Bueno, mi pareja es una mujer separada que tuvo hijos con su antigua pareja y quiero que empiecen bien el colegio, que es una niña de 3 años, un niño de 6 años, quiero que empiecen bien el colegio. Entonces, pues sería fantástico, ¿no?, que se me pueda cumplir el deseo este. Sería fantástico. Y ¿qué más decir? Que vengan a este país, que estén juntos, que puedan empezar pues, un curso escolar con buen pie, que se sientan bien en este país, que se puedan apuntar, pues yo que sé, a clases particulares de artes marciales, por ejemplo, o de idiomas, qué decir, inglés, que ahora mismo está muy solicitado, ¿no?, el inglés, francès i etc. Bueno, ese es mi deseo. Bueno, el meu desig l'he preguntat a la meva família i la meva família desitjava que demanés diners per la meva boca, perquè com tinc moltes infeccions i últimament ho estic passant malament i no tenim prou cèntims, doncs han preferit que aquest desig, aquest somni, sigui arreglar-me la boca per poder estar millor.
Y el deseo que quería pedir es un viaje a las Maldivas, si puede ser con la familia. Y mi sueño es dar la vuelta al mundo. Y mi deseo es viajar, pero quiero viajar en familia. Me quiero ir a las Maldivas. Si puede ser en familia y con amigos también, ¿eh? Y luego también mi deseo, porque ya que es viajar, este es el deseo de verano y el deseo de invierno es irme a la Laponia, también en familia. Por favor, por favor, por favor, que se cumpla mi sueño. I en principi el meu somni quin seria, com a friki de Disney, que soc i que diuen, poder estar uns 15 dies a qualsevol parc de Disneyland París i disfrutar amb mi i amb la família d'aquests bons moments. I el meu desig seria anar als Estats Units amb el meu home i la meva filla, durant mínim 15 dies. Soy de Guadalajara y hemos venido aquí a hacer un viaje pues, a Andorra, un viaje familiar. Y bueno, ya que estamos aquí en este centro comercial, pues me gustaría, ya que nos dan la opción de pedir un deseo y que van a hacer que se haga realidad, pues me gustaría que me tocara o ser elegido pues, para hacer un crucero con mi familia y con estos 5.000 euros, pues yo creo que sí daría para hacer el viaje de nuestros sueños. Y mi deseo es un viaje a Euro Disney para toda mi familia, ya que cuando eran mis niños pequeños no los pudimos hacer. I la meva idea és viatjar a la Ruta 66. M'encanta perquè vull anar amb moto. I li vull fer la sorpresa al meu marit, que s'ha comprat una moto nova. Una trail. I anem-hi! Nuestro sueño sería viajar a Disneylandia con nuestros hijos y con toda la familia, porque nos conocimos gracias al Pato Donald. Y entonces la ilusión que tenemos es que nuestros hijos vayan a la magia de donde está Donald y donde está Mickey Mouse y donde están todas las princesas, porque mi hija de mayor quiere ser la princesa Elsa. Doncs el nostre desig és poder anar a les Maldives, tota la família, perquè, a veure, l'any que ve fem 25 anys de casats i els nois ens apreten perquè anem a fer un bon viatge i doncs seria un creuer a les Maldives, ens aniria perfecte. Ho sento. De viatjar amb la meva parella a New York, que ens agrada molt, i poder descobrir un nou país que estem desitjant poder disfrutar. Y mi deseo es un viaje con... Perdona. Con mi abuelo a Menorca, que podamos ir mi abuelo y mi abuela, mi novio y yo y mi madre y su marido, porque mi abuelo está muy enfermo. Tiene cáncer, lo hemos sabido hace un mes y medio, tiene cáncer de páncreas con metástasis y ya no pueden hacer nada y él nunca ha tenido dinero para poder viajar y quería pues que él pueda ver su sueño cumplido antes de que le pueda pasar nada y pues lo hago por él, es un deseo por él. Y quisiera tener un viaje para toda la familia a Dubái. El meu somni seria poder viatjar als Estats Units, que fan un stage de 2 setmanes per poder viatjar allà, poder conèixer els circuits de motocross, els més famosos, perquè allà bàsicament l'afició del motocross és apassionant i jo vaig començar de molt petit, quan tenia 7 anys, a competir i em pensava que algun dia podria ser professional, però el cost econòmic que té aquest esport és molt elevat. I ara ja s'està convertint més en un hobby i sempre de petit he volgut anar allà i per mi seria una cosa increïble, poder anar allà, poder anar amb moto, viatjar als Estats Units sobretot també i conèixer els circuits d'allà i el món. Soc estudiant de fisioteràpia, estic acabant la carrera
carrera universitària i amb un grup de companys de la classe ens agradaria poder viatjar a Japó, a una illa que hi ha allà al costat, on es diu que la gent viu molts i molts anys i aprendre les teràpies, els tractaments que fan allà, la manera de viure i poder-ho aportar i venir cap aquí. El meu somni és un viatge per tota la meva família per anar al Japó. El Japó des de sempre és un país que m'ha cridat molt l'atenció per la seva cultura, la seva gastronomia. I un cop un senyor que és un naturòpata, que jo sempre he pensat que és un mèdium, em va dir que jo estava relacionada amb el Japó i vull anar-hi per saber que estic relacionada. Y mi deseo sería crear una fundación en Uganda, ya que en septiembre me voy de voluntariado 3 meses a los países pobres y me encantaría crear una fundación para los niños huérfanos y... Mi sueño sería ver a mis hijos con sus hijos, o sea, disfrutar de mis nietos y me gustaría, bueno, como no sé si voy a llegar a hacerlo, a verlo, pues me encantaría llevarlos a Orlando, poder disfrutar un viaje de Orlando con la familia, antes de... bueno, ya está, no sé. Creo que les haría mucha ilusión.